Gracias y paz, hermano, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Pues hoy quiero compartirle un mensaje a las iglesias que Dios nos permite. Cómo saber y cómo conocer cuando lo hago en forma de pregunta. Dios restaurará mi vida. Quiero comenzar con un ejemplo secular por allá, por el año 1860 o algo por ahí, acerca del presidente Abraham Lincoln, cuando él dio un decreto, la liberación de los esclavos. Este decreto, en primera instancia, no se creía. Se pensaba que solamente era un rumor para mantener entretenido a los esclavos. Pero este decreto, cuando llegó a las plantaciones de los Estados Unidos, dice la narración que ellos pensaban que lo que se estaba oyendo todavía no había sido, o sonaba bonito, la liberación de los esclavos. Cuando Lincoln proclamó la emancipación en Estados Unidos, pues Cristo también murió en la cruz para restaurar tu vida y restaurar nuestra vida. Con este ejemplo quiero comenzar nuestro mensaje el día de hoy, y que ustedes como iglesia sepan bíblicamente cómo Dios restaura una vida, cómo Dios restauró la vida de un justo como era Job, y él va a ser nuestro ejemplo en este estudio, para luego llevarlo a nuestros días de cómo Dios nos va a restaurar a ti y a mí, pero es por medio de la Sagrada Escritura. Hay 3 pasos a seguir, y esos 3 pasos tienen que cumplirse en la vida de cada creyente, de cada persona que quiera llegar a ser parte de ese ejército espiritual aquí en la tierra. Vayamos al libro de Job, capítulo 1. Veamos el versículo 21 para comenzar. Este es el primer paso. Dice el versículo 21. Y dijo, ¿quién? Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué estaba reconociendo aquí en ese momento Job? Que Dios era omnipresente, omnisciente y omnipotente. Estaba en todos lados. Porque él no tenía nada. Porque todo lo que se lo había dado, se lo dio Dios. Y todo lo que él perdió, también se lo quitó. Nosotros cuando venimos aquí a la tierra, también venimos desnudos y no nos llevamos nada. Esa es la similitud de la palabra de Dios. Cuando nosotros reconocemos que no nos vamos a llevar nada, por eso el apóstol Pablo decía, todo lo tengo como basura para ganarme el conocimiento de Cristo. Entonces aquí Job está reconociendo la supremacía de Dios. Este es el primer paso. Pero antes de continuar, veamos qué nos dice la Escritura acerca de la palabra restaurar, para luego ir entendiendo cómo Dios restauró la vida de este hombre y cómo Dios va a restaurar a través del Espíritu Santo por medio de la palabra mi vida y tu vida. Restaurar significa renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Repito, que nos quede claro este concepto para entender
el mensaje espiritual que Dios nos va a dar el día de hoy. Restaurar significa renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. O sea, en pocas palabras, la restauración viene a poner orden y viene a poner en el camino correcto que antes de la fundación del mundo Dios nos creó. A imagen y semejanza de Dios nos creó. ¿Qué quiere decir la palabra restauración en la Biblia? Dice que es una acción y efecto de restaurar, separación, restablecimiento, recomposición y rehabilitación. Siempre cuando queremos entender una palabra, tenemos que ir siempre a menudo a las raíces hebreas, porque da mayor conocimiento o mayor deducciones de una palabra que se comprende en diferentes maneras. Por eso cuando le dije a ustedes que la palabra significa renovar o volver, ese es un diccionario secular. Pero cuando vamos a las raíces, miren lo que nos dice. Es una acción y efecto de restaurar, separación. ¿Por qué separación? Porque Dios separa. A Job lo separó. A nosotros también nos separa. ¿De dónde nos separa? Del mundo, del pecado. Restablecimiento, porque comenzó a restablecer la vida de Job. Nuestra vida también en el espíritu va a ser restablecida, no nuestra vida carnal, terrenal, no. Dice restitución, porque a través de estos 3 pasos que vamos a ver, vamos a comprender cómo Dios restituye lo que habíamos perdido, pero ahora nos lo restituye de una manera espiritual. Recuperación. Va a haber una recuperación. En Job también se da esto. Él tuvo una recuperación física e espiritual. Renovación. Él comenzó a renovar sus votos en el conocimiento pleno de Dios. Tú y yo también vamos a renovar esos votos. Y esos votos es la obediencia. Recomposición. Nos va a recomponer, no lo físico, sino la falta que teníamos de espiritualidad, del conocimiento espiritual. Y rehabilitación, pues dice las Escrituras que los cojos no se salgan del camino y nosotros vamos a ser rehabilitados. O sea, traer de nuevo algo en su forma original es lo que nos quiere decir esta palabra restaurar. ¿Qué cosa restaurará Dios? Él prometió restaurar a su pueblo en el antiguo y en el nuevo pacto y establecer su reino espiritual en nosotros y darnos vida eterna por medio de la fe. Entendiendo este concepto, pues vamos entonces a entrar con nuestra enseñanza de la cual venimos hablando. En Job 1:21, Job reconoce cómo él iba a ser restaurado y él clama y dice, reconoce la unisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Ese es el primer paso. Y aquí él tuvo resignación, porque él era justo, pero había uno más justo que él, que era Dios. En este primer paso lo vamos a llevar a nuestra vida ahora, más adelante, porque tanto lo que quedó en el antiguo pacto
bendiciones, Dios nos va a bendecir a nosotros. También había juicio por la desobediencia, Dios también nos va a juzgar a nosotros por la desobediencia, porque Dios es un Dios justo. Entonces vemos aquí, como dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Reconoce a Dios y comienza la sumisión y la resignación a que él no tenía nada, que todo lo que había obtenido, lo había obtenido de parte de Dios. Cuando él reconoce esto, inmediatamente viene el segundo paso de esa vida restaurada. ¿Y cuál es el segundo paso? Veamos lo que nos dice Job 42, versículo del 1 al 6. Y quiero que tú lo vayas entendiendo, que esta vida que Dios restauró en Job, lo vamos a ver en la gracia, cómo nosotros vamos a ser restaurados. Dice Job 42, versículo del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Está reconociendo la omnisciencia de Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pregunta. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Hay un juego de palabras aquí y comienza él internamente a entender que era el poder de Dios que se estaba manifestando y se había manifestado a lo largo de su vida. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí viene lo importante del mensaje, de este segundo paso. De oído, te había oído, porque lo que oyó se le salía por acá. Pero dice, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque lo veía ahora en el espíritu. Y si él lo veía, no tenía por dónde salir. De aquí subía a la conciencia y la conciencia daba instrucciones a este órgano para obedecer. Por eso viene el arrepentimiento. Este segundo paso para una vida restaurada tiene que pasar en todo creyente. Ya lo vamos, como lo dije, lo vamos a ver en la gracia, porque esto es ley. Aquí no nos habla a nosotros. Es un ejemplo, como decía el apóstol Pablo, que todo lo que quedó en el antiguo pacto es un ejemplo para nosotros no hacer lo que ellos hicieron. Y de esa manera debemos ver nosotros la ley como un espejo, como una bendición que Dios tenía a su pueblo y que también castigó a su pueblo por desobedecer. Entonces aquí se cumple este segundo paso, porque la omnipotencia de Dios saca la ignorancia de las cosas secretas, porque comenzó a ser escudriñado Job. Todos vemos y todos los que han leído Job saben todo el procedimiento que pasó en su vida hasta llegar aquí. Porque él sacó, porque él no vivía y no estaba viviendo espiritualmente. Él estaba viviendo por su conocimiento. Y todo conocimiento humano ante los ojos de Dios son como trapo de inmundicia. Y tuvo que arrepentirse. Solo así Dios lo podía restaurar y salir de esa condenación. Este es el segundo paso de la cual Job estaba pasando. Reconoció y se arrepintió. ¿Cuál es el tercer paso que pasó en la vida de Job? Ahí mismo lo vemos en el capítulo 42, versículo 10 al 13. Después de que él reconoce
Es como nosotros hoy en día. Después que reconocemos que Él es nuestro Señor, va a ser nuestro Salvador. Y después que nos restituye, después que nos restaura nuestra vida, vienen las bendiciones. Pero vienen las bendiciones espirituales en estos tiempos. Aquí Job iba a tener bendiciones terrenales, físicas. Y mire lo que acontece. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Le comenzó a dar, dice, el doble de todas las cosas que él había tenido. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Recordemos que todos los habían abandonado cuando él estaba pasando su proceso. Y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Porque Dios toca los corazones. Recordemos que cuando salió el pueblo de Egipto, Dios le dijo que los egipcios le dieran prendas de plata, ropa, anillos, oro. Así estaba aconteciendo con Job. Sus hermanos lo estaban bendiciendo con lo físico. Versículo 12. Y bendijo Dios, y bendijo Jehová el postre estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y cierra con los dos números perfectos de la Sagrada Escritura. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas. Todo lo hizo perfecto Dios. Así Dios restauró la vida de Job. Pero tuvo que pasar primero reconociendo que él no tenía nada. Que todo lo que todo lo que él tenía era de Dios. Tuvo que arrepentirse para recibir la bendición de Dios. Entonces, tenemos este ejemplo. Veamos en el tiempo del maestro. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo del 11 al 13. Cómo el evangelista Mateo habla de una vida restaurada. Dice el versículo 11. Respondiendo Jesús, le dijo: a la verdad, Elías vino primero y restaurará todas las cosas. ¿Qué le estaba hablando aquí Jesús? Lo que ellos sabían en la Torá o en el Talmud, lo que venía hablando el profeta Malaquías en el capítulo 4, versículos 5 y 6, que él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dios se volvió a su hijo en ese momento, Job, y Job se volvió al Padre. Reconoció. Entonces aquí Jesús le está diciendo a los judíos que ya Elías vino, pero hicieron con él lo que hicieron. Dice el versículo 12: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él perdón, todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ello. ¿Qué pasó con Jesús? Resucitó al tercer día. ¿Qué pasó con Job? Toda su vida fue
un caos, hasta que reconoció. Entonces, dice el versículo 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús cita, como lo dije, lo que venía hablando Malaquías. Y así de esa manera comienza a obrar, porque el pueblo en ese momento era torpe, no entendían el mensaje espiritual, como en aquel momento que comenzamos nuestra predicación. Los esclavos no entendían la emancipación y el decreto que había dado Abraham Lincoln. Así también el pueblo judío no querían creer que él era el Mesías. Él era el que venía a restaurar a su pueblo, pero ellos no quisieron. Pero hubo un momento en donde los discípulos reaccionaron, como cuando Job reaccionó. De oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y aquí los discípulos discernieron en el Espíritu que le estaba hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino a preparar el camino para la venida del Maestro. De esa manera, Dios restauró vida en el antiguo pacto. Ahora veamos cómo Dios va a restaurar tu vida y mi vida, porque aquí entramos nosotros. Pero es a través de las Sagradas Escrituras. Veamos qué nos dice el el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 18. En adelante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de su santo profeta, que había sido desde el tiempo antiguo. Todo fue profetizado, todo fue escrito. Job fue restablecido como ejemplo en la Sagrada Escritura. Muchos historiadores dicen que el primer libro de la Sagrada Escritura es Job, pero no es el tema de nosotros. Pero tiene algo que ver, porque desde un principio, dice aquí, desde la antigüedad, fue dicha cómo Dios iba a restaurar. Entonces vemos quién fue el que dio este discurso. Pedro, porque él se arrepintió y fue utilizado por Dios para dar el primer discurso cuando ellos fueron revestidos del Espíritu Santo. Se cumplió la restauración primero a los judíos y luego a los gentiles. Pedro lo dice como Job. Llamó al arrepentimiento para restaurar a los judíos con promesas divinas, pero por medio del perdón de pecado. Fíjense ustedes el primer discurso de Pedro. Ese mismo mensaje viene desde la creación. Cuando Dios le dijo a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Tú te enseñorearás de él y él se enseñoreará de ti. Y ya vimos lo que pasó. Entonces es a través del arrepentimiento que Dios va a restaurar una vida. Veamos qué nos dice el apóstol Santiago en el libro de Santiago, que lleva su nombre,
capítulo 5, versículos 19 y 20, donde esta enseñanza nos deja ver a ti y a mí cómo Dios va a restaurar mi vida. Porque nosotros venimos equivocadamente a los pies de Cristo. Y Santiago dice en el capítulo 5, versículo 19, hermanos, ¿a quién le está hablando? Al pueblo, no al inconverso. Porque la Escritura le habla siempre al creyente, no le habla al no creyente. Si alguno, término singular, porque la salvación es personal, no es grupal. Ustedes como iglesia hoy están reunidos ahí, pero es porque Dios va a tocar corazones personales para que se arrepientan. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿quién lo va a hacer volver? ¿Quién le va a tocar el corazón a ustedes? Pues Dios. No soy yo desde aquí. No son los líderes, los pastores desde allá, no. Es Dios que va a tocar ese corazón. Porque Él ve la necesidad y ve cómo y de qué manera andamos caminando delante de Él. Sigue hablando Santiago. Sepa que el que haga volver al pecador, ahí no dice a los pecadores. Cuando te habla en términos singular es personal. Y tú viniste hoy porque Dios te va a restaurar. Pero ¿cómo te va a restaurar? Cuando comiences a reconocer que Él va a ser tu Señor y que tienes que arrepentirte para que vengan las bendiciones espirituales. Porque las bendiciones terrenales te las gana por medio de tu trabajo. Sigue hablando. Hará volver al pecador del error de su camino. Salvará de muerte un alma. Tu alma va a ser salva. Y cubrirá multitud de pecados. Ahora sí te habla en términos plural. Porque tu testimonio es el que va a servir para que muchos lleguen a los caminos de Dios. ¿Y a dónde vas a dar testimonio? Pues primeramente en tu familia. Ellos son los que van a dar testimonio de que si de verdad tú has nacido de nuevo, de que si de verdad tus pecados te han sido perdonados y si de verdad Cristo mora en ti. No es en la iglesia, no es en los locales, es en tu familia. Porque cuando nosotros no conocíamos de estas verdades, hicimos muchos daños. Y ese daño se materializó en nuestra familia. Es ahí donde tenemos que hacer. Recordemos qué pasó con Job. Perdió sus hijos, perdió todos sus bienes. Pero cuando Dios lo bendijo, cuando él reconoció, tú tienes que reconocer también que tú lo perdiste todo y ahora tienes que recuperarlo. De esa manera está hablando aquí Santiago, porque la restauración viene por medio del arrepentimiento y salir de esa muerte espiritual. Es la única forma que te dice la Escritura que Dios iba a restaurar a Job. ¿Y cómo Dios va a restaurar tu vida? Es a través del arrepentimiento. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 6, versículos 6 al 8, y lo vamos a ir entendiendo sobre llevar una vida como al principio. Versículo 6 dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Va acompañada. El arrepentimiento va acompañado con la gracia de Dios. El perdón de pecado va acompañada con la restauración, porque hay contentamiento, hay paz y gozo en el espíritu. Sigo hablando. Pero nada hemos traído a este mundo
y sin duda nada podemos sacar. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Lo que Job había declarado. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré a él. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque la palabra es la suma, un poquito aquí, un poquito allá. La suma de tu palabra es la verdad. Pablo no puede decir otra cosa, sino rectificar lo que Job había dicho en aquel momento cuando reconoció la omnipotencia de Dios. Y dice Pablo, versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo nos da esas instrucciones. Que todo lo que tenemos estemos contentos. ¿Y cómo vamos a estar contentos? Cuando nuestra vida sea restaurada. Él mismo nos habla en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Aquí va a ver si tu vida ha sido restaurada o no. Vestido, pues, como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Estos son los frutos. Estos frutos Dios se los dio a Job, porque él había destruido. Así también nosotros debemos recibir estos frutos. Sigue hablando Pablo en Colosenses, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué difícil es para el creyente o el que se dice cristiano perdonar. Si tú no has perdonado, tu vida no ha sido restaurada. Si tú no has perdonado, tú no has tenido arrepentimiento, sino de remordimiento de conciencia. Esa es la diferencia. Por eso que no da fruto. La restauración es completa, pero viene por medio de ese arrepentimiento. Ustedes como iglesia tienen que predicar la verdad. No tienen que engañar a nadie, porque la obra la hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Dios respalda su palabra. Dios no nos respalda a nosotros como seres humanos. Nada más nosotros somos colaboradores de Dios. Pero cuando hablamos verdad, su palabra es la que penetra, como está penetrando en este momento, en tu conciencia, en tu espíritu. Los profetas decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo me gozo en el espíritu, porque Él está hablando a través de este instrumento. Y termina en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Dios por amor entregó a su Hijo. Nosotros por amor también debemos perdonar. Por amor debemos arrepentirnos para que Él restaure nuestras vidas. Conclusión de este mensaje. ¿Quieres restaurar tu vida? ¿Quieres que Dios te perdone? Hoy ha venido la palabra de Dios para restaurar tu vida y tengas conocimiento que si no hay eso en tu vida, los anhele, los pida, que te vuelvas a tu lugar secreto y que el Espíritu Santo te tome para que seas ese instrumento escogido en la mano de Dios. Pido de sus oraciones, mis hermanos, un abrazo grande desde acá de Ecuador, y Dios me permita algún día llegar por allá y compartir con ustedes personalmente
todas las riquezas que hay en la Sagrada Escritura. Quiero dar de gracia lo que Él me ha dado de gracia. Y ustedes han sido los escogidos. Gracia y paz.